En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, este día nos vamos a unir en tu presencia porque queremos conocerte más, amarte más y queremos hacer tu voluntad, vivir en tu voluntad. Te pedimos que nos envíes al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos purifique y nos santifique. Virgen Santísima, nos ponemos en tus manos para que tú nos conduzcas hacia el estado donde Jesús nos quiere llevar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero compartirles una charla muy bonita que yo recibí y que a mí me ha ayudado mucho a ubicarme en el tiempo que estamos viviendo y sobre todo a conocer ese plan de amor que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros desde la eternidad. Para ello, para esta charla, nos fundamentamos en las Sagradas Escrituras, que sabemos que allí están contenidas nuestras verdades de fe. En el magisterio de la Iglesia, que es a quien Dios le ha confiado y dado la autoridad para que nos guíe en el conocimiento de Dios y para que nos marque las directrices y nos enseñe este camino hacia el retorno a nuestro Dios. El catecismo, que pues son las bases de la doctrina cristiana, y el libro de cielo, que son todos los escritos que ha manifestado Dios a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Ella está en proceso de beatificación y todos sus escritos están autorizados. Pues bien, veamos ahora en la siguiente. Vamos a ver aquí el esquema general de este orden de la providencia divina. ¿Cuál es el plan de Dios que tiene para nosotros y que ha establecido desde su providencia divina para venir a reinar en medio de nosotros? Lo cual es un decreto divino desde la eternidad. Pues bien, en el libro de cielo, en el volumen 12, del 29 de enero de 1919, el Señor le dice a Luisa: hija mía, amada, quiero hacerte conocer el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros los renové con el diluvio. En los segundos 2000 años lo renové con mi venida a la tierra, en la cual manifesté mi voluntad. Y va a haber una tercera renovación, nos dice aquí Jesús, y esta renovación va a ser el gran regalo que nos quiere dar a través de su don de la divina voluntad obrante, el cual eleva al hombre al puesto y a la finalidad para lo cual fue creado. Entonces vemos en esta laminita la primera imagen a la izquierda, que es ese fiat que pronuncia nuestro Señor y donde sale de sí toda su creación. Vamos a ver paso por paso, bueno, esta manifestación, pero primeramente vamos a conocer un poquito quién es Dios. En la siguiente. En este plan de amor, pues Dios ha querido la manifestación del hombre, ha querido que Él también se una en este plan. Él no quiere hacer todo solo y primeramente se nos da a conocer. Quiero que me conozcas y que me ames para que me puedas seguir, para que puedas seguir este plan tan hermoso que tengo desde la eternidad. Y pues vamos a conocer una de las vías, la más grande y la que Dios quisiera para todos nosotros, que es la vía del amor. Porque Jesús dice, es un decreto, Él va a venir a reinar y hay dos vías, la vía del amor, que es esta que vamos a conocer, y la vía de la justicia divina, que es la que estamos viviendo, bueno, pues a través de los flagelos que Él amorosamente manda para volver a reordenar al hombre, a esa unión con Él. Bueno, nos dice
San Pablo en la carta de San Juan, en la primera del capítulo 4, versículos 7 y 8, que Dios es amor. El amor es de Dios. Entonces en él recae primaria y necesariamente este amor. Y en este amor se gozan las tres divinas personas. En su centro, ahí se comunican, se participan de este amor, se gozan y se llenan el uno al otro. Este viene siendo el acto primero y propio de la voluntad del sumo bien. En el volumen 2 de febrero 28 de 1899, Luisa nos explica que ella ve al sol. Dice, el sol es como una sombra de Dios, pero para que nosotros entendamos y comprendamos a Dios, pues ella no lo participa. Y dice que este globo, que es el centro, podemos ver ahí el globo, es Dios. Y los rayos inmensos que salen de él son sus atributos. El sol, pues podemos observar que nos da fuego, pero también nos da luz y nos da el calor. Entonces podemos decir que el fuego es el Padre, la luz es el Hijo y el calor el Espíritu Santo. Entonces, en este sol hay una sola potencia de la Santísima Trinidad. Y es en esta potencia donde se extiende y se irradian todos esos rayos para darse a conocer en toda su magnificencia, toda su omnipotencia, toda su grandeza, porque Dios quiere salir de sí. Cuando es el amor se tiende a dar, el amor no es único y exclusivo. Ellos, ese amor que se gozan entre sí, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos, cuando es un amor verdadero, se irradia hacia afuera, se da hacia los demás, no se puede contener. Ese es el verdadero amor que sale de sí. Y dice Luisa que esta redondez que vemos en el sol simboliza la misma eternidad de Dios, que no tiene principio y fin. Entonces, ese amor que no tiene principio y fin tiende, ya dijimos, a salir de sí mismo, a darse. No se contenta con la complacencia mutua. Y es cuando el Padre pronuncia su primer fiat, que significa hágase. Hágase. Ese hágase es un verbo que no solamente es un mandato ni una orden, sino que implica todo un movimiento, toda una acción donde sale de sí y de la nada Dios Padre crea todo el universo para la gloria de Dios Hijo. Y nos dice Jesús en el volumen 35, en octubre 19 de 1937, que el amor, cuando es perfecto, cuando es verdadero, comienza por sí mismo y su modelo es la Trinidad Sacrosanta. Entonces, cuando Él crea, allí manifiesta el amor y nos dice, así que nos amamos a nosotros mismos en el extender el cielo, en el crear el sol. Fue el amor de nosotros mismos lo que nos impulsó a crear tantas cosas bellas, dignas de nosotros e inseparables de nosotros. La siguiente nos sigue diciendo que cuando crea, dice Jesús, cuando creamos al hombre, creamos, si se fijan, esta palabra es básica. ¿Quiénes crean? La Santísima Trinidad, porque donde está el Hijo concurre el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Padre concurre el Hijo y el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo concurre el Padre y el Hijo. Es decir, son indivisibles. Sin embargo, bueno, a Dios Padre se le atribuye esa creación. Entonces dice que nosotros mismos, dice el amor de nosotros mismos se hizo más intenso y amándonos a nosotros mismos en él, o sea, en el hombre, nuestro amor reprodujo nuestra vida y semejanza en el fondo de su alma. Es allí donde Dios injerta las tres potencias que nos hacen semejante a nuestro Creador, la potencia de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad. Y nos sigue diciendo Jesús en este escrito, no se puede dar sino lo que se tiene. Y como nuestro amor era perfecto, amándonos a nosotros mismos,
no nos podíamos separar de lo que salía de nosotros. Esto es muy importante. Amándonos a nosotros mismos, no nos podíamos separar de lo que salía de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que en ese injerto del alma, ahí mismo está Dios, porque Dios quiso que en el centro del hombre, ahí permaneciera Él, ahí fuera su casita también, como lo era en el ave eterno. Y nos dice en el Génesis 1 que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo crió, hombre y mujer los crió. Y el catecismo de la Iglesia, en el numeral 355 al 356, nos dice, en síntesis les pongo yo, que de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Solo el hombre tiene injerta este aliento divino en su alma. Solo el hombre es libre, es creado con una voluntad humana para conocer, amar a su Creador. Y a esto, a esta creación primera, se le llama el estado de justicia original, donde pues tenía pensado nuestro Dios que Adán fuera imagen y semejanza plena de Jesús y que fuera un rey pequeño que sirviera y glorificara al gran Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesús. Pero bueno, vemos en la siguiente que Dios establece, dice Dios, que quiso probar a Adán. Y esta prueba no es como la que nosotros vemos ahora, ¿no? O sea, si tú apruebas, te paso, si no, te repruebo y pues a ver cómo te las averiguas. No, Dios quiere que esta prueba que establece para Adán sea una confirmación de su estado feliz y su derecho de rey de toda la creación. O sea, Él establece esa prueba para confirmarlo en ese amor hacia Dios, para confirmarlo en esa creación y en ese derecho que tenía sobre todo lo creado este Adán. Y esto nos lo dice en el volumen 24, en abril 1 de 1928. Dice, quiso probar a Adán para confirmar su estado feliz y el derecho del rey sobre toda la creación. Y pues ya vemos que Adán no pasa la prueba y pues es arrojado del Edén. Ahí pierde ese estado de justicia original del que ya que comentamos, pierde la gracia de Dios donde él pues estaba gozando y es expuesto al pecado, es decir, a la concupiscencia. Entonces aquí rompe Adán con ese plan de felicidad que Dios tenía para él. Con esa desobediencia, su pecado de desobediencia, el hombre deja de ser hijo de Dios, rompe esa comunicación, rompe ese vínculo de amor y de vida y queda reducido a la condición de siervo. Y pues de allí pues viene toda la descendencia también, ¿verdad? Entonces, esta naturaleza humana de Adán queda herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia y al sufrimiento y a la inclinación al pecado, como nos lo dice el numeral 405 de nuestro catecismo. Pero ¿qué sucede? Dice Dios, pues que esto fue tan lamentable que si Él no tuviera ese plan pensado de que tenía que reinar aquí con nosotros, pues tal vez se hubiera aniquilado toda la creación. Pero Él, cuando sale de sí su palabra, Él jamás se retracta. Él nunca, cuando sale de sí una orden, un mandato, una palabra de Él, nunca se va a retractar. Él es inmutable, es decir, no cambia. Y veamos en la siguiente la promesa de Dios. Tras la caída, pues, de Adán, el hombre no es abandonado, al contrario, Dios lo llama, y lo vemos en el Génesis 3:9. Adán, ¿dónde estás? Y en este momento, bueno, le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mismo mal y el levantamiento de su caída. Y le dice en Génesis 3:15,
pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañal. Eso se refiere a la serpiente, porque la serpiente aquí es simbolizado en el pecado, es el mal, es el demonio. Entonces le anuncia esa caída, ¿no? O sea, y por eso le dice, te vas a arrastrar, ¿no? Como serpiente. Este pasaje se conoce como protoevangelio, porque es el primer anuncio del Mesías Redentor. Aquí le anuncia a Adán que aun cuando él cae, él no lo va a dejar así. En febrero 5 del volumen 23 de 1928 dice Jesús, hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro Redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos, y las generaciones tuvieron el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención. Entonces, ¿qué tenía que hacer primeramente? Si Adán no hubiese pecado, él hubiera venido en toda su gloria, en toda su majestad y en toda la plenitud. Pero como Adán peca, como Adán cae, entonces él tiene que venir, tiene que volver a reordenar a la humanidad, a volverla hacia sí, a darle las ayudas y las medicinas. Y esto lo vemos en la siguiente, en la obra de la redención, donde Jesús, primeramente, lo vemos en todos los evangelios, cómo Él viene a sanarnos del pecado, Él viene a liberarnos, Él viene a dejarnos las ayudas necesarias a través de los sacramentos para que nosotros nos volvamos a reordenar y podernos elevar de la condición de siervos que se tenía en todo el Antiguo Testamento a la condición de hijos adoptivos de Dios por filiación a nuestro Señor Jesús, donde Él es la cabeza de toda esta iglesia que Él mismo deja instaurada en Pedro. Entonces, aquí vemos cómo nos encuentra a nosotros enfermos, cojos, mancos, ciegos. Nos encuentra con nuestras potencias del alma que Él había injertado todas debilitadas. Entonces, por medio de los sacramentos, Él nos robustece, Él nos fortalece, y por medio de la Sagrada Iglesia, Él restablece de nuevo esa comunicación de su pueblo con su Creador, y nos da la posibilidad, por medio de su pasión, muerte y resurrección, de volver nosotros al seno de nuestro Padre, a nuestro Padre Dios, y gozar de ese paraíso que se había perdido. Y por último, en su venida, la redención nos deja esa promesa del Espíritu Santo que nos va a llevar a ese estado de santidad pleno, a ese estado de justicia original. Y nos lo deja dicho en Juan 16, 12, 13, donde nos dice Jesús, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, puesto que no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Entonces nos dice que no todo estaba dicho, porque no podía, así como nos encontró, Él no podía darnos a conocer en plenitud su plan. Tenía que dejar la semilla plantada de su reino para que después viniera el Espíritu Santo y Él nos llevara a esa verdad plena y a ese estado de la santificación, como lo vemos en la siguiente. Y nos dice Jesús en el volumen 12 de febrero 22 de 1921, ahí Él nos habla en resumen de todo este plan divino. Y nos dice, al crear al hombre lo doté con 3 potencias, inteligencia, memoria y voluntad. Con 3 fiat, acuérdense, fiat, hágase, ¿no? Con 3 fiat cumpliré la obra de la santificación del hombre. Ante el fiat creante, la inteligencia del hombre queda como raptada. Y cuántas cosas comprende de mí, de cómo lo amo, estando yo oculto en todas las cosas creadas para hacerme conocer y darle amor para hacerme amar. Es decir, cuando Él crea, sabemos que es desde el amor.
Entonces Él deja de manifiesto en cada cosa creada una parte de sí mismo, una manifestación de Dios. Y eso nosotros tendríamos que descubrirlo. Nosotros tendríamos que maravillarnos en cada cosa creada y descubrir un atributo divino. ¿Cuántas veces estamos nosotros hoy tan ocupados en nuestro día a día que tenemos nuestra cabeza como agachada en la tierra y no volteamos a ver ese sol maravilloso, a ver esas plantas maravillosas que nos dan deleite y que allí vemos la belleza, la simplicidad, el amor, la inteligencia, la sabiduría infinitas? Pues eso quiere Jesús hoy por hoy que lo retomemos, y yo les invito a contemplar esa maravilla de la creación y a descubrir un atributo de Dios en cada una de ellas. Bueno, nos sigue diciendo en este volumen 12 que en el fiat de la redención, la memoria del hombre queda como encadenada por los excesos de mi amor, al sufrir tanto para ayudar y salvar al hombre en el estado de la culpa. Es decir, en este fiat de la redención, Jesús mismo asume todos nuestros pecados. Cuando habla de culpa, habla de nuestros pecados. Y Él asume en su pasión y en su muerte todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y dice aquí que el hombre, al contemplar esa pasión, el hombre queda como encadenado a esos excesos de amor. O sea, ningún ser humano podría haber hecho lo que hizo Jesús, que es redimirnos a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de toda su persona, para poder salvarnos de ese pecado, para poder rescatarnos. Y también nos está invitando a contemplar su pasión. Y en este fiat, en el tercero, el fiat del amor, el fiat de la santificación, nos dice Jesús: mi amor quiere desahogar de más, quiere asaltar la voluntad humana, quiero poner como sostén de su voluntad mi misma voluntad, de manera que la voluntad humana quedará no solo raptada, encadenada, sino sostenida por una voluntad eterna, la cual, haciéndose apoyo a todo, el hombre casi no le podrá escapar. Es decir, aquí vemos en esta lámina cómo Dios primeramente nos crea con una belleza, con una inmaculadez, con una perfección en cuanto el hombre podía contener, y con una participación de Dios en todo lo que Él quería manifestar de su divinidad hacia el hombre. Él cae, Él rompe, pero Dios, por medio de la redención, Él nos da la posibilidad de elevarnos, de no dejarnos abajo en esa condición tan precaria que quedó el hombre, sino en elevarnos y no solamente salvarnos, o sea, como decimos acá en México, pasar de panzazo, ¿no? O sea, ya pasamos. No, Él quiere restituir por medio de la santificación al hombre a ese estado primario de justicia original, a ese llamado que Dios le hizo desde un principio a Adán, al puesto a la finalidad para lo cual fue creado. Entonces aquí vemos los tres fiat. El primer fiat criante se le atribuye al Padre, el segundo fiat, que es la redención, se le atribuye al Hijo, y ahora viene el fiat de la santificación. Pero debió de pasar todo este tiempo que vemos, que casi son 6,000 años, para que el hombre se reordenara, se elevara y estuviera dispuesto ya a recibir el don de dones, el don más preciado, y llamarnos a la santidad de santidades. El don vemos que es un regalo. La siguiente, dice Jesús que no terminarán las generaciones si antes no reina mi voluntad en la tierra. Mi fiat redentor se pondrá en medio entre el fiat criante y el fiat santificante. Se entrelazarán los tres juntos y cumplirán la santificación del hombre. Esto es muy importante porque aquí vemos que los tres fiat se van a entrelazar, se van a unir, y dice que el fiat redentor se va a poner en medio entre la obra de la creación y la obra de la santificación para cumplir todo el plan divino de Dios.
Esto es muy importante porque Dios no está descartando, y como lo vimos en el Evangelio de ayer, ni una tilde. Él vino a cambiar de todo lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento. Él vino en su redención a darle plenitud, pues ahora en la santificación le va a dar la perfección necesaria. Recordemos que Jesús nos dice, sean perfectos como mi Padre Celestial lo es. Entonces estamos llamados a esa perfección. Todos estamos llamados, pero por nuestros propios medios no lo podemos lograr. Necesitamos que Jesús venga a reinar. ¿Y dónde va a reinar? En la tierra de nuestra humanidad, en nuestro corazón. Entonces nos sigue diciendo en este volumen 12, el tercer fiat dará tal gracia a la criatura de hacerla regresar casi al estado de origen. Y entonces, cuando haya visto al hombre como salido de mí, mi obra será completa y tomaré mi reposo. Y únicamente la vida de mi querer dará de nuevo al hombre el estado de origen. Por eso se atenta y junto conmigo ayúdame a completar la santificación de la criatura. Entonces, únicamente la vida en el querer de Dios es lo que nos va a dar ese estado de origen, ese estado de plenitud, de gracia y de contento, porque Dios quería dar todo lo que Él es por naturaleza, quería dárselo al hombre por gracia, simplemente por amor. El motor de Dios, el que mueve su voluntad divina, es el amor. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora? Que tanto la voluntad humana como la voluntad divina se entrelacen, se junten y sean una sola la voluntad, que sea la voluntad de Dios. ¿Quiere decir que va a desaparecer nuestra voluntad humana? No. Nuestra voluntad humana la quiere unida, en unidad, así como es la Santísima Trinidad. 3 personas, un solo Dios, una sola voluntad. Así quiere que nosotros nos injertemos a esa voluntad de Dios, que es la voluntad plena, pero que lo hagamos libre, consciente y voluntariamente. Ese cómo lo vamos a ver en toda la obra del Libro de Cielo. Y termino con una cita muy bella del Apocalipsis 21, del capítulo 1 al 5, donde San Juan ve ese cielo y esa tierra nueva. Y dice San Juan, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo y él Dios con ellos. Será su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo, y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Entonces vemos aquí el estado de plenitud que quiere Dios para la humanidad, que quiere Dios para su iglesia. Y esto es un decreto divino, por eso dice, al final escribe, son palabras ciertas y verdaderas. Entonces dice Dios que va a poner la morada entre nosotros. Pues todo esto que vamos a ver de aquí adelante en las siguientes charlas, vamos a desmenuzar todo esto que vimos hoy en partecitas y vamos a reflexionar más, a meditar más sobre su palabra. Vamos a penetrarnos más en este conocimiento y para ello, pues necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos siempre que nos asiste, que nos guíe en esa verdad plena. Bueno, pues terminamos con un gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la divina voluntad, siempre. En nombre del Padre.